Muy buenas noches, un fuerte abrazo para todos, sean bienvenidos en esta noche. Preparando este tema, pensaba todo lo que pasaba en nuestro país durante estos días, todo, todo lo que tenía que ver con el paro, los desmanes, los bloqueos, y tomé unas palabras que decía nuestro hermano Samuel antes de empezar ahora 8 días su estudio. Él daba gracias porque nuevamente estaba aquí con nosotros y le daba muchas gracias a Dios por el fiel cuidado y la protección que había tenido para con ellos, bueno, para con todos, ¿no? Por todo esto que había pasado. Pero él daba gracias en especial por por la soberanía de Dios. Y él decía algo muy importante, él decía que su soberanía en medio de una sociedad que cree que puede ir en su contra. Una sociedad que cree que puede ir en contra de Dios. Y yo añadiría algo, una sociedad que cree que en ir en contra de Dios no va a tener consecuencias, no va a tener su reprensión. Y lo que pasa es que hoy en día lo que vemos es una sociedad en decadencia, porque todo esto que estamos viendo que está pasando hoy en día es el fiel reflejo de la degradación de las familias, de la sociedad, una sociedad en decadencia, vuelvo y repito nuevamente. Por eso esta noche el estudio lo quiero basar acerca de la familia. Y la familia es un tema bastante extenso, pero voy a hablar solamente un poco acerca de la familia, porque cuando hablamos de la familia tendríamos que abarcar desde el noviazgo, desde el matrimonio, hablar aún de la crianza de nuestros hijos. Pero yo quiero hablar en esta noche de qué es la familia, qué dice la Biblia acerca de la familia y también cómo el mundo ha influenciado o cómo la sociedad ha influenciado en nuestras familias o en el diseño de Dios para las familias. Entonces, ¿qué es la familia? Encontraba un significado que dice, la familia es la unidad básica de la sociedad dentro del plan de Dios. Y me gustaba mucho este significado porque no saca a Dios de la ecuación. Dice que la familia es la unidad básica de la sociedad, pero dentro del plan de Dios. Y en muchas de las constituciones políticas de muchos países encontramos cómo la familia es la unidad fundamental de la sociedad. Aún en la Constitución colombiana dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Entonces, la familia es ese baluarte, ese núcleo, algo fundamental, importante para las sociedades. Porque si tenemos familias fuertes, tendremos iglesias fuertes, sociedades fuertes, naciones y países fuertes. Entonces, si no hay unidad en la familia, si no hay unidad, podríamos decir que no hay familia, o no debería llamarse familia cuando no hay una unidad. En los Estados Unidos hicieron unas encuestas e invirtieron mucho dinero buscando cómo ayudar a controlar tanto suicidio en los jóvenes, tanta prostitución, tanta drogadicción, tanta perversión en los jóvenes. Y después al cabo de mucho tiempo, descubrieron que tenía que invertir en las familias, que invirtiendo desde las familias iban a poder resolver ese tema que la juventud estaba pasando, porque si invertían en ese momento en la juventud, todo esto iba a ser perdido, pero tenían que empezar desde el núcleo familiar. Y es porque hoy en día la sociedad ha implantado otro tipo de diseño en las familias que ha sacado a Dios de los colegios, ha sacado a Dios de las familias. Quieren sacar a Dios de todas partes y viven sin Dios y sin ley en este mundo. Viven en rebeldía, creen que pueden vivir en contra de Dios. Por eso hoy en día vemos un declive moral en el cual las familias vienen siendo atacadas de todas formas y vienen siendo atacadas por el feminismo,
por el matrimonio igualitario, donde vemos que se casa hombre con hombre, mujer con mujer, y en muchos casos inclusive podemos ver personas que se casan con un carro, con un animal, porque la sociedad no entiende cuál es el verdadero diseño de Dios. Inclusive en muchos países han legalizado esto, del matrimonio igualitario, del aborto, del cambio de sexo, y eso lo experimenté cuando vivíamos en Uruguay. Muchos de nosotros votamos en contra de esta ley, pero esta ley fue aprobada. Cualquier hombre que se sienta niña puede ir a que le cambien el sexo y le dan la prioridad por encima de personas que sufrían de cáncer. Cualquiera podría ir a que le cambien su sexo, no importando cómo hubiera nacido. Las personas han perdido la idea del matrimonio y de la familia. Inclusive he escuchado personas que prefieren tener un perro en vez de tener un hijo. No quieren tener hijos, sabiendo que en el plan de Dios mandó a que el hombre y la mujer se unieran en matrimonio, pero procrearan, fructificaran. Y eso lo vamos a ver más adelante. Porque déjame decirte que si un hombre y una mujer se casan y no procrean, simplemente es un matrimonio, no hacen parte de una familia. Tiene que haber ese fruto del matrimonio que son los hijos. En nuestro país hay un alto índice de divorcios. El 2.3 de cada matrimonio se separa. Está casi en un 50%. Podríamos decir que casi de 2 matrimonios se separa uno. Hay un 40% de personas que viven en unión libre. Y es algo que lo llaman algo sin compromiso. Es que vamos a probar. Vamos a ver cómo nos va. Y si nos va mal, pues volvemos a la casa. Y como muchas veces somos tan alcahuetas que volvemos y lo recibimos. Y el diseño de Dios no es para que vivamos en unión libre, que hayan relaciones fuera del matrimonio. Porque por eso encontramos hoy en día tantas madres solteras, tantas niñas embarazadas, porque han empezado sus relaciones sexuales a una temprana edad, porque no han sido dirigidos en el hogar, han perdido el rumbo, hay demasiado libertinaje, no hay normas, no hay reglas, no hay autoridad en las casas. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de la familia. Porque cuando vamos a las escrituras, encontramos que la familia fue diseñada por Dios. Eso quiere decir que la familia es una institución divina, porque la familia nace en el corazón de Dios. Y eso lo podemos ver desde el jardín del Edén, o desde el principio cuando Dios creó todo. Cuando Dios creó todo, dice que Él vio que era todo bueno y en gran manera. Pero Él vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y entonces, ¿qué hizo? Creó a su compañera, a su ayuda idónea, a la persona en la cual Él iba a compartir toda su vida. Y no solamente eso, más adelante en Génesis 1:28 dice que Dios mandó a Adán y Eva y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Y ese es el plan de Dios para las familias: llenad la tierra, fructificad, multiplicaos. Y eso lo vemos desde el principio de Génesis. ¿Y qué podemos ver en Noé? Cuando Noé llegó el diluvio, ¿a quién salvó Dios? Salvó a Noé y a su familia. También lo podemos ver en Abraham. En Abraham dijo que haría una gran nación en él. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas las familias. Y hablando de Abraham en Génesis 18:19, la tengo la Nueva Traducción Viviente. Dios dice lo siguiente, dice: yo lo escogí a Abraham a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré que para Abraham lo que le he prometido. Entonces, ¿cuál es la condición de Dios? Que si sus hijos y sus familias se mantuvieran ordenados en los caminos del Señor,
Él cumpliría sus promesas y daría las bendiciones que había prometido a Abraham. También cuando Moisés, ¿qué vemos en Moisés? En Deuteronomio 6, cuando Dios da los mandamientos, dice estas palabras en Deuteronomio 6, dice, esos son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. Pero ¿saben cuál es lo especial de aquí de este versículo, o de este pasaje? Que dice primeramente primeramente tú tienes que aprenderte los mandamientos. Hay una versión que dice para que te grabes de memoria, para que te los aprendas de memoria. Tú, y te los enseñes a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y sabemos lo que es lo que dice más adelante, cuando dice que estas palabras estarán en tu corazón y hablarás de ellas por el camino y en tu casa y en el acostarse y cuando te levantes. Y este fue el gran problema de la humanidad. No haber pasado esto de generación en generación, porque era el mandato de Dios. Cuando Jesús, gracias hermano. Con el tiempo de Jesús también se le acercaron unos fariseos. Dice la palabra de Dios que se le acercaron para tentarlo, a preguntarle acerca del divorcio y a preguntarle si era justo, era permitido repudiar a su esposa, a su mujer. Pero ¿qué le respondió Jesús? Jesús les dijo estas palabras. Respondiéndole Jesús les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y a madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea, el Señor Jesucristo le está diciendo, ¿acaso ustedes conocedores de la palabra no han leído? O si es que no han leído, vayan y lean, porque allí está en la palabra. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos leído? Y eso pasa por no estudiar las escrituras. Porque si vamos al manual de vida, que es la palabra de Dios, allí encontraremos cómo ser en el noviazgo, cómo ser en el matrimonio, cómo ser en la familia, cómo ser administradores. Allí está todo. Pero si no has leído, pero el Señor le dijo, ¿acaso no has leído que varón y hembra los formó? Y que les dijo, una sola carne serán. Ya no serán uno, sino que no serán dos, sino que serán uno. Pero si un padre no sabe estas cosas, ¿qué le podrá enseñar a su hijo? ¿Qué le podrá enseñar un padre a su hijo si no sigue los estatutos, mandatos y ordenanzas que Dios le mandó? Si no lee, como dice Jesús, ¿acaso no has leído? Si un padre en su casa no agarra la Biblia para leer, si su hijo no lo ve ni siquiera orando, estudiando. Porque muchas veces los niños aprenden más viendo que diciéndoles. El ejemplo arrastra. El ejemplo arrastra. Porque en el colegio le pueden enseñar geografía, matemáticas, pero no crean que van a instruir al niño en los caminos del Señor. Eso se enseña desde casa. La casa es el primer colegio, la primera institución educativa es el hogar, la casa. Es la primera iglesia para nuestros hijos. Es responsabilidad de nosotros como padres educar a nuestros hijos. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y según este versículo, ¿quién debe criar a los hijos? Nosotros debemos criar a nuestros hijos. Pero ¿quién los está criando? Las instituciones educativas, o muchas veces los está criando la nana, la abuela, los tíos, la sirvienta, las guarderías. Y ellos no lo van a encaminar en el camino del Señor. Es responsabilidad del padre enseñar el temor y el amor al Señor y que permanezcan en sus caminos. El diseño de Dios para la familia funciona cuando los padres, los padres, la madre y los hijos, los integrantes de la familia conocen y cumplen el rol que le corresponde a cada uno. Porque hay un rol en la familia, uno del padre, otro de la madre y otro de los hijos. Cada uno cumple. Porque cualquiera me podría decir, pero es que yo no tengo familia, yo no soy casado, yo soy soltero aún.
pero tu responsabilidad desde ahora es aprender acerca del noviazgo, acerca del matrimonio y acerca de la familia. Y si eres hijo, aún tienes la responsabilidad de saber cuál es tu rol como hijo y vas a aprender cuál va a ser el rol de tu esposa o de tu esposo. Entonces vamos a ver cuál es el rol del padre. El rol del padre dice primeramente en Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer y al ser cabeza de la mujer también viene a ser cabeza de los hijos. Dios nos ha dado la autoridad en el hogar de gobernar, pero ¿qué tipo de gobierno estamos llevando en nuestra casa? Porque existen varios tipos de gobierno. En el gobierno hay un estilo de gobierno que es la anarquía. ¿Qué significa la anarquía? Dice que es un gobierno, que no hay gobierno, no hay normas y es sin autoridad. Y hay muchos hogares que pasa lo mismo. No hay reglas, no hay autoridad, no hay gobierno. Ay, hermano, pero es que los niños están muy pequeños. Ellos algún día van a crecer. No, pero es que yo más bien hablo con ellos. Porque es que hoy en día la psicología nos enseña que hay que dialogar con ellos. Y sí, estoy de acuerdo que hay que dialogar, pero hay que dialogar con la vara en la mano. Hay que dialogar con la vara en la mano. Porque según el método de aprendizaje en la Biblia, según la Biblia, la obediencia se aprende y el método bíblico es la vara. La palabra de Dios dice en el Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Y cuántos niños vemos consentidos hoy en día? Y no hablemos de los de aquí para no ir a ofender a nadie. Pero yo muchas veces veo niños irrespetuosos, niños malcriados, groseros con sus padres, que no obedecen, que uno ve claramente que en su casa no se ejerce autoridad, que en su casa no hay ningún tipo de gobierno, hay una anarquía completa, no hay regla, no hay disciplina. Ay, qué pecado darle con esa vara. Yo a mi hijo no lo doy con esa vara. Ay, si de pronto me echan bienestar familiar, pues hermano, que te echen bienestar familiar. Pero ¿acaso está bien primero obedecer a los hombres que a Dios? La vara y la corrección darán sabiduría. Se debe aplicar la disciplina y la corrección a los hijos, pero ojo, en amor, porque debe estar paralelo. Debe haber disciplina, pero debe haber amor. Porque muchas veces solamente hay amor, pero no hay disciplina. O está la disciplina, que la usamos de la disciplina y no hay ningún amor. Y ese es el otro tipo de gobierno. El gobierno que es una dictadura o una tiranía. ¿Qué significa eso? Que el gobernante tiene un poder total y absoluto, pero abusa de él. Y recordemos que nosotros también estamos bajo autoridad. Por eso no podemos abusar de nuestra autoridad. Pero la dictadura y la tiranía, como se demuestra en las casas, es que aquí hago yo lo que quiera y es que aquí mando yo. Gústele o no le guste, y el que no le guste, vea, ahí está la puerta y se pueden ir. Y aquí hago yo las cosas, aunque las haga mal, el que manda, manda, aunque mande mal. Y tratamos a nuestros hijos a las patadas, a los gritos, gritamos a nuestras esposas. Entonces, una niña o un joven, ¿cómo van a querer llegar al matrimonio viendo que su padre maltrata a su esposa? No van a querer. Eso es abuso de autoridad cuando hay una dictadura. Y muchas veces nos abusamos de la autoridad. Primera Timoteo 3:4 dice que debe gobernar bien su casa y tener sus hijos en sujeción. Y en la Nueva Versión Internacional dice que el hombre debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Los hijos deben obedecer, hacer que sus hijos obedezcan con su debido respeto. Pues el que no gobierna bien su casa, dice la palabra de Dios, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Si no sabemos gobernar en nuestra casa, ¿cómo vamos a cuidar la iglesia de Dios? Entonces, en el rol del padre, el padre debe ser un guía espiritual. Y a ser el guía espiritual, el padre le debe brindar el alimento espiritual y la instrucción bíblica a nuestros hijos. Ese es el rol del padre, ser el líder espiritual, hacer que su familia se nutra bien espiritualmente, porque vemos muchos hogares donde los hijos sufren de desnutrición espiritual. Desnutrición espiritual. No hay devocionales, no hay lectura de la Biblia, no hay oración. El niño no sabe de dónde viene ni para dónde va. Entonces el padre debe ser
la guía espiritual. Debe orar por ellos y con ellos. El padre debe ser protector. Si hay algún ataque físico o espiritual que pueda hacer daño a su familia, él debe estar siempre vigilante. Y eso lo decía el Señor también, y dice la palabra, estar siempre vigilantes, ser sobrios y velad. Vigilantes, protegiendo a nuestros hijos, aún protegiendo a nuestras esposas. Efesios 5:25 dice, maridos, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Marido, amad vuestras mujeres. Eso mandó Dios a los hombres. Y yo puedo preguntar a muchas de las esposas de aquí si se sienten amadas por sus esposos. Yo sé que hay muchos maridos que son ásperos con sus esposas y sus esposas no se sienten amadas por ellos. Tú la proteges también amándola. El padre debe ser proveedor, debe ser el encargado de traer el sustento a su hogar. Porque la palabra de Dios dice que quien si su hijo le pidiera pan le daría una piedra. Y bueno, un buen padre no descuida las necesidades físicas de los suyos. Y lo dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 5:8, porque dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Aquel que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Ahora llegamos al rol de la mujer. ¿Cuál es el rol de la mujer? Porque el rol de la mujer es un rol muy importante también dentro de la familia. Si dice que el hombre es la cabeza de la mujer en el hogar, o la cabeza en el hogar, pienso que la mujer es el corazón del hogar. Porque ella es la que da el orden, la armonía, la paz en su hogar. Ella es el equilibrio emocional de la familia. Y su rol se basa en la educación de los hijos. Ella es la que instruye y educa. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aunque esté viejo, nunca se apartará de él. ¿Cierto? Esto no lo sabemos todos. Entonces, la responsable es la casa, la mujer es la que instruye y educa, es la responsabilidad para direccionarlos en amor, en amor. Y la mujer virtuosa de Proverbios 31, es un claro ejemplo de cómo debe comportarse la mujer en el hogar. Es una mujer que trabaja en su hogar, edifica su hogar. La palabra de Dios dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer de Proverbios 31, la mujer virtuosa, es un claro ejemplo para la mujer, en el cual esta mujer edificó su hogar, edificó a su hijo, inclusive al rey Lemuel lo preparó para que él pudiera gobernar su pueblo. Pero la mujer actual ha abandonado el rol de la mujer para competir con el hombre. Y dejaron sus hogares aceptando el engaño de la igualdad ante el hombre. Porque eso fue la mentira más grande que le vendieron a las mujeres. La liberación femenina, que podrían ser iguales al hombre. Y todas, la mayoría abandonaron sus hogares. Abandonaron sus hogares por ir detrás de la igualdad ante el hombre. Efesios 5:24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetos a sus maridos. En todo, dice este versículo. Estén sujetas a sus maridos en todo. Y la palabra griega que se utiliza aquí para todo, ¿sabe qué quiere decir? Todo. Todo. Ay, hermano, pero todo, en todo. Estar sujeta a su marido en todo. Y la mujer que no se sujeta a su esposo, no reconoce su autoridad. Y esta mujer está en desobediencia y no está bajo el diseño de Dios para la familia. Ay, hermano, pero es que a mí me cuesta mucha dificultad sujetarme a mi esposo, porque es que yo gano más que él. Yo gano más que él y entonces ¿cómo me va a sujetar? Pues usted puede ganar 2, 3, 4, 5 millones más que él, pero usted debe ser sujeta a su esposo. Ay, hermano, pero es que yo trabajo y yo me doy las cosas. Y es que él a mí no me da ni unos calzones. Y es que yo me compro todo, es que yo no necesito ni siquiera hay un hombre para vivir, porque eso lo he escuchado yo. Pero ¿quién te dijo a ti que tenías que irte a trabajar? Si el rol de la mujer es estar en el hogar, edificando los hijos.
Aún he escuchado decir que es que mi plata es mi plata y la de él es la de él. Y también hay una equivocación allí con la mayordomía. Porque acuerde que la palabra de Dios dice que ya no son dos, sino uno. Y en la administración debe haber una sola bolsa donde va el dinero. No es que usted paga los servicios y yo pago la comida. No. Si los dos trabajan, debe haber una sola bolsa en las finanzas. No puede cada uno tener lo propio, lo suyo, no. Es la unidad de la familia. Pero estamos cumpliendo mal con el rol. También hay mujeres. También he visto mujeres que son las que proveen en la casa. He visto hombres rascándose la barriga en la casa mientras la mujer sale a trabajar. Ah, hermano, pero es que está muy difícil y yo no he podido conseguir, y es que eso del matrimonio es duro, entonces ¿para qué se casó? Porque la palabra de Dios dice que alguien antes de edificar un edificio no mira primero. Pues usted antes de casarse mire primero si en verdad puede ser el proveedor, el protector y el padre espiritual de un hogar. O si no, ni siquiera piense en casarse. Muchas de las esposas son las que gobiernan las casas. Ahora llegamos al rol de los hijos. Los hijos están llamados a honrar y a obedecer a sus padres. Efesios 6, 1 y 3 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Entonces, tú debes de obedecer y honrar a tus padres. No puedes fallar en eso, porque mire qué dice Deuteronomio 27, 16. Dice: maldito el que desprecia a su padre, a su madre, y todo el pueblo dirá amén. ¿Y saben qué significa amén? Que así sea. Y si todo el pueblo dice que así sea, es porque es palabra de Dios, y si Dios lo dijo, lo cumplirá. Maldito todo aquel que desprecia a su padre, a su madre. Y hay hijos que deshonran, que abandonan a sus padres. Aún les faltan el respeto viviendo dentro del hogar. Los hijos son llamados a obedecer, a honrar a sus padres. Y después de ver todo esto que hemos visto, cómo hemos fallado, cómo hemos degradado la familia, cómo la sociedad está en un declive total, ¿qué podríamos hacer para restaurar nuestras familias? ¿Cómo evitar que Satanás destruya las familias? Porque estoy convencido que Satanás odia a las familias, porque es algo que Dios moldeó y planeó. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos recomponer nuestras familias, restaurarlas? ¿Cómo podemos pensar qué hemos hecho mal? Porque sé que todos nos hemos equivocado. Yo también me he equivocado. Yo también tuve una familia fuera del diseño de Dios al no ser creyente. Yo no fui direccionado y hubiera querido que a mí me hubieran direccionado en los caminos del Señor, pero no tuve un padre y una madre que lo hicieran, porque no se siguió esa generación de generación en generación enseñándole a sus hijos. Y tal vez tú también tuviste un mal matrimonio, y tal vez tú también te divorciaste y has hablado mal del matrimonio, y tal vez no quieras volver a tener una esposa o un esposo. Tal vez tuviste hijos en tu juventud, fuera del matrimonio. Tal vez tuviste peleas con tus hermanos y ya no te hables con ellos. Hayas tenido enemistad y pleitos con tus padres. Y no digo esto para que nos sintamos mal, sino para que busquemos al Señor en arrepentimiento y decirle al Señor que nos perdone, que reconozcamos que hemos hecho mal las cosas, pero que todavía tenemos tiempo de recomponerlas. Señor, perdónanos porque yo caminé en contravía de tu voluntad. Perdóname, Señor, y cuando tú vas delante de Él y reconoces tus errores, Él comenzará a restaurar las cosas, a restaurar tu familia, tus hijos, tu matrimonio. Y Él lo hará por medio de Jesucristo, porque
Jesús vino a eso, a reconciliar todas las cosas. Colosenses 1:20 dice, y por medio de él, de Jesús, reconciliar todas las cosas consigo. Y esto quiere decir volver las cosas o a su estado natural o a su estado anterior, habiendo hecho la paz por medio de la sangre en la cruz. Cristo vino a restaurar todas las cosas. Vino a restaurar nuestra relación con Dios. También a restaurar nuestro entendimiento para que pensáramos diferente, y porque cuando pensamos diferente comenzamos a actuar diferente. Tenemos que comenzar a caminar en el diseño de Dios. Porque fuimos muchos de nosotros mal instruidos y muchos de nosotros todavía siguen mal instruidos. Vemos cómo jóvenes aún cometen faltas en el noviazgo, salidas a solas en el noviazgo, caricias y besos en el noviazgo, beneficios que solo pertenecen al matrimonio y están pasando en el noviazgo. Matrimonios que no quieren tener hijos porque todavía están muy jóvenes, porque es que todavía me falta ser profesional, porque todavía me falta mucho por disfrutar y vivir, y cuando ya estemos cansados tenemos hijos. Todo esto está salido del diseño de Dios. Pero Cristo restaurará todas las cosas. Pero tenemos que comenzar por llenar nuestras casas de la presencia de Dios. Vivir en el Espíritu Santo. Vivir con el fruto del Espíritu Santo en nuestros hogares. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor. Ama a tu esposa o a tu esposo a pesar de. Ama a tus hijos a pesar de. Diles que los amas, que se sientan amados. Demuéstrales que les amo. Dedícales tiempo, tiempo de calidad. Amor, gozo. Gozo a pesar de las tribulaciones, a pesar de las angustias, de las necesidades, gozo. A pesar de los problemas que tengamos en el medio del matrimonio, gozo. A pesar de que tengamos problemas con nuestros hijos, gozo. Amor, gozo, paz. Un matrimonio que no tiene paz, es difícil vivir allí, porque viven en pleitos, en rencillas, en peleas, gritos. Paz en el hogar, amor, paz, amor, gozo, paz, paciencia. Paciencia con tus hijos, paciencia con tu esposa, con tu esposo. Ay, hermano, es que usted no lo conoce. Paciencia. Ay, yo lo quisiera matar. Paciencia. O si no, hagan como hacía mi mamá. Mi mamá se arrodillaba y decía, Señor, dame paciencia para soportar este hombre. Dame paciencia. No me des fuerzas porque lo acabo. No me des fuerzas. Pero hay que pedirle al Señor paciencia para nuestros hijos, para nuestra esposa. Paciencia en el hogar, hermanos. Que el fruto del Espíritu fluya dentro del hogar. Que la presencia de Dios siempre esté donde quiera que estemos. Que las personas que están alrededor vean que nuestro hogar es un hogar armonioso, diseñado por Dios, para que ellos anhelen venir también a los pies del Señor. Pero ¿quién va a creer que somos creyentes cuando nos ven en griterías? ¿Quién va a querer venir al Señor cuando ven que un matrimonio cristiano es igual que uno de la calle? ¿Cuál es la luz que dice el Señor que debemos ser? Debemos ser luz para los de afuera. Pero muchas veces nuestro testimonio no resplandece la luz de Cristo. No mostramos ese Dios grande y maravilloso que profesamos tener. Para terminar, la conclusión, la familia necesita mucho amor, mucho perdón, mucho perdón. Yo estoy seguro que mi mamá se murió y se fue a la tumba, a la presencia del Señor,
sin perdonar muchas cosas a mi papá. Y aún antes de muerta todavía le recordaba muchas cosas. Porque las mujeres no son histéricas, son históricas. Ellas recuerdan cosas de hace años y años. Y pienso que les cuesta más perdonar, pero tanto el hombre como la mujer debe haber perdón. Debe haber unión en la familia. Acuerden que la familia es la unión fundamental de la sociedad. Si tenemos unión en la familia, tenemos familias fuertes, tendremos iglesias fuertes, sociedades fuertes, naciones, países fuertes. Necesitamos amor, perdón, unión y tiempo para compartir con nuestras familias. Pero sobre todo que la familia debe estar fundamentada sobre la roca. Sobre la roca. Salmo 127:1, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no está en medio de la familia, en vano trabajamos nosotros, porque nos salimos del plan de Dios, del diseño de Dios para nuestras familias. Mateo 7:25 dice, descendió lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, contra aquella familia, y no cayó, porque nuestras familias estaban fundamentadas sobre la roca. Amén, hermanos. No cayó esta familia porque estaba fundamentada sobre la roca, y esa roca es Cristo el Señor, el Rey de Reyes, el soberano de todas las naciones. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre, te alabamos, te glorificamos, Señor. Gracias porque pudimos abrir las Escrituras, Señor, y sabemos que eres tú el que hablas por medio de ellas. Queremos, Señor, que de alguna forma nos perdones, Señor, porque hemos cometido muchos errores, Señor. Muchos de nosotros no fuimos edificados en esa roca. No fuimos instruidos en el camino del Señor. También hemos cometido errores aún, Señor, siendo creyentes. Estamos fallando en muchas cosas, Señor, pero sabemos que todavía hay tiempo para restaurarlas, Señor, porque tú viniste a reconciliar todas las cosas, a recomponer todo lo que el pecado había dañado, todo lo que nuestra desobediencia había hecho mal, Señor. Hemos desobedecido muchas veces por no hacer tu voluntad, pero te pedimos en esta noche, Señor, que esta palabra haya entrado en los corazones, Señor, y que lleve fruto para que nuestras vidas, Señor, puedan ser restauradas, nuestra familia, nuestros hogares, que nuestros hijos, Señor, aún si tenemos que pedirle perdón a nuestros hijos, lo haremos, Señor. Pero primeramente te pedimos perdón a ti porque sabemos que hemos fallado. Esperamos que tú nos ayudes, Señor, y que podamos ser familias fuertes, Señor, para que nuestra iglesia también sea fuerte. Te alabamos, te glorificamos y te exaltamos, y todo esto lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.